Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, les damos la bienvenida a este episodio número 36 de la tercera temporada. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Hoy no arrancamos con ninguna canción. No arrancamos con ninguna canción y vamos a arrancar distinto incluso a todos los episodios anteriores porque vamos a hablar un poco del plano internacional antes de meternos en la coyuntura nacional y vamos a comenzar hablando un poco respecto de los premios Nobel de la última edición, en la cual la ganadora del Premio Nobel de la Paz fue, o es, mejor dicho, Corina Machado, aquella famosa opositora al régimen de Nicolás Maduro, en el cual fue un video emocionante. No sé si lo has llegado a ver de cuando la llaman del Nobel para informarle que ha sido seleccionada. Sí, el que la llama está casi más llorando que ella, Sí, totalmente. más Y emocionado. conmueve un poco, ¿no? Eso de que ella le dice, bueno, esto no es un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo de todos los venezolanos. Y él le remarca, bueno, pero vos sos quien representa a esa oposición, ¿no? Que resista, la resistencia venezolana frente al régimen de Maduro. Régimen el de Maduro que se está viendo amenazado últimamente por ciertas incursiones que realizó el gobierno de los Estados Unidos en la zona, principalmente en Centroamérica, derribando o deteniendo embarcaciones venezolanas, en teoría, que transportaban droga. Y en estos días, si mal no recuerdo, fue ayer, jueves 16, hoy es viernes 17 de octubre, Día de la Lealtad, y les recomendamos que si les interesa ese tema pueden ir al episodio del 17 de octubre del año pasado, que habíamos hablado un poco del peronismo. En este episodio no vamos a hacer eso. Pero volviendo con el tema principal de esto de Venezuela y la relación con Trump, le han preguntado a Trump sobre agentes de la CIA que en teoría entraron a territorio venezolano y Trump lo confirmó. Así que puede llegar a suceder algo en ese sentido en los próximos días. También circuló una noticia en los medios norteamericanos respecto de que hay algunos cabecillas del régimen eh, de Maduro que ya están empezando a pensar una supuesta transición de entrega de Nicolás Maduro, pero no sabemos hasta qué punto es lo que uno llamaría humo. Recordemos que los servicios de inteligencia trabajan un poco así y cuánto de real tiene. Pero estas son un poco las noticias que se manejan respecto a este tema. Algo interesante para mí, para destacar de Corina Machado, es que guarda cierta diferencia con los otros opositores más importantes de los últimos años, que son Enrique Capriles, Leopoldo López e incluso Juan Guaidó. Este tercero un poco menos, pero los otros dos, claramente, y el resto de la oposición, han sido siempre súper combativos. Pero no combativos en cuanto a la resistencia, sino de manera negativa, incluso dinamitando la unión de la oposición. En cambio, Machado había logrado unir a la oposición y siempre con un mensaje de paz. Por algo le dan el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Creo que eso la diferencia bastante respecto de los otros y creo que también por eso el régimen la proscribió en su momento y por eso tuvo que ir como candidato Edmundo González Urrutia en las últimas elecciones y no ella, que había ganado las internas dentro de la coalición de la oposición, eh, porque era fácil, relativamente fácil, digamos, ganarle a Capriles, a Leopoldo López, porque, bueno, se habían comportado de una manera no tan democrática, ellos también. Entonces, el régimen decía, no, pero mira, estos quieren hacer tal y tal cosa. En cambio, Machado tomó otra postura, correctamente, creo yo. Y bueno, eso también demuestra
que la paz y la verdad siempre triunfan, ¿no? Totalmente, sí, estaba justo pensando de que por ahí no confiaron mucho en las instituciones y que le favorecieron al régimen, pues no tuvieron que tensionar tanto con las instituciones, sino que le bastó buscar algún antecedente o alguna ley que les permita jugar, ya en contra de ello, ¿no? Ya en el caso de Corina Machado, tuvo que ser un poco más agresivo el régimen a la hora de tensionar las instituciones y ni hablar con las elecciones después de que se terminaron dando, que el resultado daba más del 100%, ¿no? O sea, eso ya fue. O sea, nadie puede dudar del carácter no democrático del régimen venezolano. Qué genial, ¿no? Vas a elecciones y vota más gente de la que Sí, puede sí, votar. sí. Y a nadie le importa, como no, pero bueno, es el famoso. Es como el 38-38 en la AFA, ¿viste? Che, ¿cuál fue el resultado? Preguntó Tinelli. 38-38. Chao, te cocinaron, papá. Tal cual. Siguiendo en línea con los premios Nobel, están los de economía también, y nos parece interesante porque Milan nos va a traer un poco una relación que hay en estos ganadores del premio Nobel de economía con cosas que ya hemos hablado en Craft Courier, ¿no? Bueno, los ganadores son tres. En realidad son uno y dos, porque a uno se lo otorgaron por sí mismo y a los otros dos por el trabajo conjunto. Joel Mokyr y luego Philippe Agnon y Peter Howitt, en conjunto estos dos últimos. Y a los tres se lo dieron por trabajos hechos sobre el crecimiento. El año anterior, recordemos, se lo habían dado también a tres, que fueron Darren Acemoglu y James Robinson, por famoso libro que hemos citado un montón de veces, ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nations Fail, y a Simon Johnson, los tres por su trabajo en cómo las instituciones colaboran en el desarrollo o la falta de instituciones no generan desarrollo. Y en este caso, en la misma línea, es el tema del crecimiento y cómo, en el caso de los dos franceses, el desarrollo tecnológico, la mejora tecnológica, colabora en el crecimiento. Y en el caso de Mokyr también hace eh, énfasis en el desarrollo tecnológico, no la tecnología que entendemos ahora como la inteligencia artificial, sino su periodo de investigación es el de la revolución industrial. Y cómo las sucesivas mejoras fueron generando un crecimiento sostenido en el tiempo. ¿Por qué son relevantes? Primero que se alinean perfectamente con eh, Acemoglu, Robinson y Johnson del premio anterior y también se relacionan con casi todos los premios de la última década en economía, donde hacen un foco muy importante en las relaciones, en el crecimiento, en las instituciones y en el desarrollo general de la economía, ¿no? Haciendo énfasis en la micro, no solo en la macroeconomía, la micro, las decisiones de las personas, las decisiones de las empresas, los marcos regulatorios, los marcos institucionales, todas cosas que los macroeconomistas puros desde hace un tiempo empezaron a ver, pero que antes lo dejaban de lado, ¿no? Hay uno de los grandes ganadores, Robert Coase, que él describía a la empresa como una caja negra, ¿no? La estudiamos todo alrededor de la caja, pero no qué pasa adentro. Y él estudió qué pasa adentro, y por eso le dieron el Nobel, hace ya un tiempo. Pero es de esta línea de los institucionalistas, la nueva economía institucional. Y qué pasa adentro es importantísimo, es tan importante como lo que pasa alrededor. Y la macroeconomía empezó a tomar en cuenta estas cuestiones, ¿no? ¿Son las instituciones importantes? ¿Es importante el Estado de Derecho para que crezca una economía? ¿Sí o no? Sí, claramente sí. Si te expropian las AFJP, los depósitos en el 2001 y así sucesivamente, ¿quién va a invertir en un país que hace esas cosas? Nota al pie, Argentina. En cambio, si existe derecho de propiedad intelectual, se estimula la inversión a largo plazo, se genera todo un marco eh, regulatorio e institucional que fomenta eso, impositivo. La sociedad civil está desarrollada de tal manera que se organiza por instituciones para que pueda haber comunidades vivas que generen innovación, inversión, conocimiento, etcétera. Bueno, todo eso genera más desarrollo. Y es importante porque, es importante para Argentina en particular, porque Argentina está en un pozo depresivo en su economía y en su
en su performance desde hace décadas y bueno, estos muestran cómo otros países en el pasado han salido de eso, porque no es que todos eran perfectos, ¿no? Pero fueron solucionando problemas que nosotros hoy aún tenemos. Sí, totalmente. Me parece que tenemos la posibilidad de aprender justamente de esta escuela o de estas escuelas y por ahí enriquecer un poco más la discusión política barra económica o lo que tiene que ver sobre el crecimiento y el desarrollo económico. Mientras tanto, estaba pensando cómo en la cabeza de muchos chicos en los últimos años se ha instalado que la economía era esa escuela austríaca, ¿no? En el cual no piensa mucho en las instituciones. No quiero meterme mucho en el tema, pero bueno, para No, no, al poner como una contrario, especie. dejemos libre todo el mercado, que el mercado sabe. Bueno, dejás libre al mercado y le pelea de palo a palo al tesoro estadounidense, el mercado argentino. A ver quién puede más. Tal cual. Pero lo que quería referirme, no voy a entrar tanto en la escuela austríaca y qué es, pero es una escuela que habla más de filosofía económica en relación con Marx, que también habla de filosofía económica. No es lo mismo de esta escuela o de estas escuelas que hablan de economía un poco más dura, entre comillas, que la que podía llegar a hablar la escuela austríaca hace unos años. Claro, ellos hacen hincapié en la economía real, estos ganadores y los anteriores también. Por eso yo decía, hay una tendencia que ha ido cambiando en las últimas décadas de tratar de mirar más lo que es. ¿Cómo es que crecen las naciones? ¿Cómo es que las economías crecen y mejoran? Mirando lo real, aprendiendo de quienes han hecho bien. Ojo, muchos de estos te muestran, algunos lo han hecho bien en un momento, después lo han vuelto a hacer mal y después mejoran y así sucesivamente. Algunos lo han hecho muy bien durante mucho tiempo y así han tenido un crecimiento sostenido. Bueno, de todo eso tenemos que aprender, pero mirando eso, la economía real, lo que genera puestos de trabajo, lo que genera riqueza real. No, le apuesto al Bitcoin comprándolo a 30.000 y ahora está en 120.000 y entonces me hago rico de un día para otro. Sí, ¿cuántos? 50 hacen eso y en el medio quedan 2 millones. La cuenta no da, ¿no? No, totalmente, y aparte la sociedad no es la misma, no sirve de nada que haya cambios individuales y muy retirados del común de la gente. Vos dijiste 50, bueno, sí, 50 en relación de millones de habitantes. Claro, claro. Recordemos que la cuestión del desarrollo trae un montón de problemas, la marginalidad, la ilegalidad, trae un sinfín de problemas que los países latinoamericanos, muchos están combatiendo día a día, justamente de la mano del desarrollo. Argentina está entre un estancamiento barra declive, ¿no? Como bien dijiste, lo de un pozo hace décadas. Por lo tanto, sería interesante girar un poco la mirada, por lo menos de la discusión política barra económica, y mirar a estos ganadores del premio Nobel. Sí, y como para cerrar el tema, realmente desde las últimas década y media que se viene premiando a gente que se dedica a esto, y está bueno porque en la economía, durante mucho tiempo, primó más la matemática y la econometría que las personas y sus interacciones. Y era todo un número, un gran eh, algoritmo que te daba como resultado que la gente iba a hacer A o B. Y después la gente hacía W, nada que ver. Entonces, está bueno que premien a quienes investigan cosas de la realidad económica y que nos ayudan a que la realidad sea mejor, no en un algoritmo en una computadora, sino en el día a día. Totalmente. Bueno, para pasar a dos temas que no son muy bonitos, en internacional, como ustedes bien saben, hay una suerte de momento de paz en Medio Oriente, aunque no tan así, en el caso de Israel y Franja de Gaza, con el grupo terrorista Hamas. Hay un alto al fuego, aunque de ambos lados se acusan de violar ese alto al fuego. Es bastante llamativa las condiciones que se han impuesto, porque parecen condiciones de Estado a Estado, ¿no? Que lo hemos hablado un poco, y realmente le están pidiendo cosas que se le pediría a un Estado a una organización que es lo más cercano a lo anárquico, más allá de que hay una jerarquía, eh, no deja de ser una organización terrorista, y una organización terrorista no tiene lo que tiene un Estado, no tiene ni un registro de nada, no tiene
un sistema, algo que se parezca a un sistema jurídico como que diga, bueno, esto es lo que sucedió, esto es lo que hicimos, acá están los restos. Por lo tanto, se hace muy difícil y obviamente que ese cumplimiento por ahí no genera los resultados que se esperaban. Vamos a ver cómo reacciona eh, Israel en este sentido en relación a estos cuerpos que aún no han aparecido, que jamás lo debía entregar, y otros cuerpos que entregó y que no eran los que Israel denunciaba. Bueno, eso es todo un problema bastante feo, que no sabemos cómo se va a solucionar. Y creo que en particular es esto, ¿no? De que realmente la organización terrorista de Hamas no tiene la capacidad de un Estado como para responder a ciertas condiciones, como si fuese un enfrentamiento, no diría normal, pero de Estado a Estado, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que sí es destacable es realmente que se haya llegado a un acuerdo de paz. La tarea ahí de Donald Trump ha quedado realmente muy bien parado internacionalmente. Recuerdo el año pasado que yo estuve en las elecciones en Estados Unidos para el momento del sufragio y hemos hecho muchos episodios respecto al tema y la incógnita que iba a pasar realmente con Trump internacionalmente y él cuando asume en enero y bueno, durante los meses entre que ganó, te diría también durante su campaña, él venía, él decía, yo asumo la presidencia y se solucionan todas las guerras. Así pasó en mi presidencia anterior. Y uno pensaba, bueno, es un poco arriesgado, ¿no? De su parte decir eso, pero bueno, con esto hay que reconocerle que lo logró, ¿no? Después veremos qué sostenibilidad tiene, esperemos que sea por siempre, pero realmente quedó realmente bien parado y bueno, ahora queda Ucrania, ¿no? Veremos cómo lo soluciona. Yo creo que esto le da un impulso a lograr que haya una paz en Ucrania, aunque la solución para Ucrania no termine siendo la mejor, como también hemos comentado muchas veces, que puede ser que la solución para Ucrania no sea la que ellos esperan, pero sí sea una solución de paz, que es lo que habría que buscar claramente. Eh, y creo que esto lo deja muy bien parado a Trump como para poder imponer, si supongo que esa es la palabra, algún tipo de condición para que se genere la paz, ¿no? Veremos, si lo logra, probablemente el próximo Nobel de la Paz termine siendo para Trump. Que es raro, ¿no? Porque Trump es bastante violento en su forma de actuar y de hablar. Pero bueno, si logra esto, muy bien. Bueno, dijo que Corina Machado se lo dedicó a él. ¿Eso dijo? Sí, en una entrevista salió a decir, bueno, sí, Corina Machado lo ganó, pero me llamó y me lo dedicó. Así que soy yo el ganador. Hay que ver hay que ver si es comprobable eso, pero bueno. Pero se autopostuló para la próxima, claramente, ¿no? También quería agregar a la cuestión esa de la labor diplomática de Trump, también la labor diplomática de los países de la región que siempre han Sí, intentado sí. encontrar una solución al conflicto, entre ellos Qatar y también Arabia Saudita, ¿no? Fueron como los dos grandes estados en conjunto con Egipto, ahora que también lo recuerdo. Egipto que ha tenido una labor muy interesante en la cuestión humanitaria para Gaza, para intentar de que lleguen por lo menos algunas de las ayudas que ya hasta el día de hoy se necesitan. No es que el problema dejó de No, estar, y recibir a todos los movilizados, a todos los que emigraron de Gaza también. tal cual. Por eso me parece también muy importante señalar eso y de que quizás estos estados también estén sentados en la mesa para ver qué se hace con la cuestión de Gaza, si se desmilitariza, en qué situación, qué instituciones políticas quedarán. Bueno, va a ser algo para el futuro. Esperemos que, como has dicho recién, la paz sea duradera y que realmente las partes se comporten, ¿no? Sí. Eh, Buen punto el que traes de los países de la región. Yo creo que ya no hay mucha discusión de que es mejor vivir en paz que vivir haciendo la guerra. Muchos de esos países tuvieron en algún momento un conflicto con Israel y creo que hoy por hoy se dan cuenta que es mejor vivir todos en paz y que eso les va a traer lo que hablábamos antes, desarrollo, crecimiento, mejora en la calidad de vida a todos. Y incluso te diría, Qatar
y Arabia Saudita en particular, que han tenido tanto crecimiento y desarrollo económico en las últimas décadas, y yo creo que dijeron, bueno, la verdad que va por acá la cosa, sigamos por acá y busquemos que haya paz en la región. Les conviene a todos. Así es. No es el caso de Pakistán y Afganistán, que fue noticia en los últimos días, porque la frontera volvió a estar caliente, de hecho hay bajas en ambos estados. Es histórico el conflicto entre ambos estados, como en el caso también de Pakistán y la India. Bueno, ¿y cómo están esos países? Bueno, Desastre. un desastre Y tal bueno, cual. Es cierto que en el caso de Afganistán se complicó desde que volvieron los talibanes al poder, es decir, los conflictos fueron increyendo con el paso del tiempo y hoy están en una situación bastante límite y aparentemente no hay como esa especie de cobertura diplomática que sí hubo en el conflicto de Pakistán contra la India. Recordemos que ambos son estados que se presumen que tienen armas nucleares, por lo cual dice, bueno, me vas a armar un desastre acá. Estaba China también en el medio. Y ahora en el conflicto de Afganistán y Pakistán es como que hay una especie de silencio. Está bien, sucede en otra parte del mundo al cual nosotros no tenemos acceso y eso es una realidad. Parece algo muy tonto, pero no. Por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea como medios occidentales, es decir, en Argentina podemos mencionar La Nación, pero incluso en Estados Unidos, New York Times, no tienen ni idea de la labor diplomática minuciosa que hace China en la región. Para eso hay que acceder a los medios chinos, que sabemos que tiene toda una dificultad, entonces es como que vemos la cosa muy de lejos, pero eso es lo que sucedió en los últimos días y semanas de que se volvió a, a registrar ataques entre ambos estados en la frontera de Afganistán y Pakistán. no son los únicos países sobre los que tenemos un velo con la información, lamentablemente. Em, Hace un tiempo estudié francés y bueno, ahora hace poco también lo retomé. Y lo interesante del francés, además de la lengua y la cultura francesa, es que podés acceder a un montón de medios que hablan de países que realmente uno no tiene ni la menor idea, que son de la francofonía, tanto de Asia como de África, y te enterás de un montón de cosas que pasan ahí, que son sumamente interesantes, y que ni por cerca llegan a los medios de América Latina. Probablemente tampoco a los de Estados Unidos, pero claramente a la América Latina no llegan. Y de conflictos, de cosas positivas, de historias, de lo que sea. Y bueno, es una gran parte del mundo de la que no nos enteramos de qué pasa, qué hay, cosas, como dije, buenas, malas, conflictos, descubrimientos. Acá tenemos una prensa que no mira tanto al mundo en general. Mira una partecita con lo que tenemos contacto y España, Italia, Estados Unidos y no más que eso. Sí, así es. Hay una barrera, un velo, como bien dijiste, respecto a la información de varias regiones del mundo. En el caso de Pakistán y Afganistán es una, principalmente también porque son estados muy cerrados, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero por ahí, si a alguno le interesa, hay muchos medios chinos que están en inglés o en español, en el cual uno puede acceder y tener algo de información. Tampoco quiere decir que la información que circule en los medios chinos sea la real, ¿no? Recordemos que China también es muy estricta con el tema de la información y hoy es el gran poder. Quien maneja la información maneja todo en el siglo XXI, pero bueno, la realidad es esa, que hubo ataques y que lamentablemente fallecieron personas en ambos lados de la frontera y hay un silencio diplomático bastante interesante alrededor del mundo. Bueno, veremos cómo se desarrollan estos temas. Vamos a intentar seguirlos. Y ahora sí, pasemos a la parte doméstica, local. Como dijiste, normalmente lo hacemos al revés, pero esta vez creíamos que el tema de los Nobeles valía la pena comentarlo al comienzo. Y también creo que hay como un agotamiento de todos nosotros de la coyuntura. Primero que la coyuntura argentina cambia ni siquiera te diga cada día. Cada parte del día. A la mañana es una cosa, a la tarde es otra, a la noche otra, al día siguiente así, que me parece una calecita total, girando a altísima velocidad. Entonces la verdad que comentar lo que pasa cada día, cuando hay que tratar de ver un poco las tendencias de más largo plazo, como hacemos siempre acá, y no es lo mejor, ¿no? Porque decís una cosa y al día siguiente cambió, ¿no? Hace
Si hacíamos este episodio los primeros días de la semana, estaba Milei por ir a Estados Unidos, después fue a Estados Unidos, Scott Bessent diciendo vamos a poner toda la plata que haga falta, y bueno, hoy viernes el mercado argentino vendiéndole pesos a los Yankees y haciendo volar el dólar a que suba lo más posible. Y bueno, ¿no? Tratamos de hablar un poco de otras cosas, por eso arrancamos por el Nobel. Eh, Queda un episodio y un episodio más antes de las elecciones del 26 de octubre y luego haremos un buen análisis del resultado. Pero la verdad que volverse loco por lo que está pasando estos días, ahora vamos a hablar un poquito, pero no tiene tampoco una gran profundidad porque todo cambia. Bueno, es un poco lo que hablábamos de la campaña del 2023, ¿no? Esa campaña que mató el pensamiento, esa especie de situación de incertidumbre que uno no sabe con qué se va a levantar el día de mañana. Vos hiciste mención de lo que fue el viaje de Milei a los Estados Unidos y el accionar de Bessent. Yo te podría haber dicho, bueno, y la semana pasada con Spert otro tanto. Es decir, siempre hay un tema en el cual todos nos concentramos y nos quedamos en eso, y que incluso parece que pasaron hace meses y en realidad pasó la semana pasada. Mirá, ni siquiera me acordaba que fue esta semana lo de la visita de Milei a los Estados Unidos, pensé que había sido la anterior. Eso significa un poco la percepción del tiempo y los hechos, ¿no? Lamentablemente estamos corriendo atrás de un fantasma que parece que nunca va a llegar, pero que tenemos como esa fecha en la cual aparentemente pondría la cara, que son las elecciones. O sea, Argentina realmente la pasa mal en las últimas elecciones. Y no solo desde la parte económica, sino incluso diría de la parte psíquica. Estamos muy mal de la Pero cabeza. claro que está. Por eso digo que estamos todos cansados. Todos los días todas las semanas hay un villano y un héroe nuevo, distinto, que cambió. ¿Sabes? Me hace acordar al Mundial de Brasil, en el cual, bueno, llegamos a la final y tampoco nos fue tan mal, pero claramente era fase a fase, ¿no? No como en el último que nos iba bien, estábamos todos entusiasmados. Aquel era, bueno, pasamos uno más. Y cada partido, después de ese, había una semana hasta la siguiente que, no sé, Mascherano había sido el héroe en una. Y en la siguiente, otro. Y claro, como no había un equipo, era todo. Había un equipo, sí, había un equipo y estaba Sabela ahí, pero digamos, no con la contundencia que tuvimos ahora en el de Qatar, ¿no? Entonces cada semana había algo nuevo y bueno, todos nos metíamos con eso. Entonces aparecía, Mascherano era Chuck Norris, ¿no? Y bueno, y así iba pasando cada semana algo nuevo y como que estamos así ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya que vengan las elecciones, que pasen las elecciones, que sea lo que tenga que ser y después vemos. Sí, sí, totalmente. Bueno, tenemos un par de datos sobre el consumo de Came para el mes de septiembre. Es interesante ver algo de lo cual hemos hablado en su momento. Hubo muchos episodios donde citábamos a Came, después lo dejamos de hacer, ahora lo retomamos, porque según las mediciones de Came, desde enero cae la variación intermensual desestacionalizada, excepto en el mes de marzo, que fue positiva de 0,1. Quitando ese mes, fueron todas en negativo, es decir, cada vez vendemos menos mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y la verdad que la situación es bastante crítica, por lo menos en las ventas minoristas. Para el mes de septiembre, en específico, la variación interanual fue de menos 4,2 y la mensual fue de menos 2. Demuestra lo que prácticamente todos sentimos, que es la caída del consumo, de que la gente consume menos, de que el salario no alcanza, de que está todo frenado, de que quizás los meses son muy largos, ¿no? Que llegamos al 17 y ya estamos pensando de cuándo va a ser la próxima vez que cobremos, de las deudas que uno tiene también, y que en este sentido Feynman le hace la pregunta de la semana a Javier Milei, ¿no? Ese pequeño clip en el cual le dice cómo solucionamos que la gente esté tan endeudada. Y me le dice, ¿y vos qué esperás que yo haga? Sos el especialista en crecimiento con y sin dinero. Y levantándole el dedo le aclara experto en crecimiento económico. No sé por qué quiso aclararlo, pero bueno, en relación a esa pregunta ponemos este dato de Came que lamentablemente es negativo
y que señala una tendencia a lo largo del 2025 de que las ventas minoristas o el consumo minorista viene en caída, ¿no? Así es. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Bueno, es difícil de decirlo. Nosotros hemos esbozado una idea ya varias veces. Ahora, esto que vos mencionás sí explica muy bien el contexto general en el cual llegamos a las elecciones. Y eso creo que es el punto importante a hacer para poder entender no solo lo que pueda llegar a pasar en las elecciones, sino lo que pase. O sea, cuando pase algo, sea lo que sea el resultado, ahora vamos a decir también incluso qué creemos que puede llegar a pasar. Cuando pase eso, bueno, tratar de decir, bueno, era por esto, ¿no? Este era la base sobre la cual se montaba la elección misma, ¿no? Y claramente la economía cae, lo sentimos todos, se ve en la calle, los indicadores lo muestran crudamente. Estos indicadores, claro, después hay indicadores del INDEC que son más globales, pero incluyen petróleo, gas, energía, el campo, etcétera. Y bueno, eso compensa un poco la economía, pero la diaria, la de los Nobel, ¿no? La micro, es la que le pega en el bolsillo al que después va y vota, ¿no? Entonces, en ese contexto es que vamos a ir a elecciones. ¿Y por qué llegamos a esto? También lo hemos mencionado muchas veces. Bastante claro, creo que, que se lo puede explicar, en donde el gobierno mantuvo un dólar barato todo este año. El plan platita de Milei, podríamos llamarlo. Tema que no les alcanzó el plan platita para llegar a las elecciones. Se les acabó antes la dulzura del plan platita, ¿no? El dólar barato, mucha gente se fue a veranear afuera, y no digo a Japón o a Europa, se fueron a Chile, a Brasil, a Uruguay, pero claramente esa plata salió de la economía argentina. ¿Está mal? No, está buenísimo, pero yo describo lo que pasa, ¿no? Esa plata salió de la economía argentina ante, ante un dólar barato. La sensación era esa, lo dijimos un montón de veces. Y como el dólar está barato, te vas de vacaciones afuera, comprás, importás todo lo que podés, ropa, calzado, tecnología, lo que sea. Eso también es una salida hacia afuera. ¿Está mal? No, está bien, pero bueno, hay que ver a qué precio, porque si está muy barato, entonces compras más de lo que deberías, de lo que podrías en otro estado de situación. Al mismo tiempo, con el dólar barato, el gobierno no compró los dólares que necesitaba para pagar las deudas que tiene que pagar el año que viene, pensando en que me va a ir bárbaro en las elecciones por el plan platita, y entonces voy a rolear la deuda porque el riesgo país va a ser bajo y demás, y voy a poder tomar deuda para pagar deuda. Como veía que mucha gente seguía comprando dólares, entonces subió tasa de interés para que no sobren tantos pesos. Entonces, el que tenía plata o compraba dólares o viajaba afuera o importaba o hacía tasa, pero en ninguna de las opciones está invertir en la economía real. Y arriba de todo eso, como la crema que cubre la torta, eh, el gobierno se peleó con todos, no dejó a uno, con todos, los periodistas, los otros partidos políticos, los econochantas, los mandriles, bueno, con todo el mundo. Y claro, la gente empezó a decir, bueno, che, pero pará, eh, este se pelea con todos y dice que va a exterminarlos a todos si puede. ¿No será que si gana las elecciones después se convierte en un dictador? Es una suposición, digo, que la gente puede llegar a hacer. Y bueno, por eso la gente puede dejar de votarlo. Es una probabilidad, es una posibilidad. Algo pasó en las elecciones bonaerenses de septiembre. La gente, hubo 2 millones de personas que no fueron a votar, por algo no fueron a votar. Claro, tampoco les convencía el kirchnerismo, porque la lectura equivocada que muchas veces es, bueno, ganó el kirchnerismo. Más o menos, perdió medio millón de votos el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Tampoco que se sientan tan ganadores, ¿no? Y 2 millones no fueron a votar. Pero claramente este es el estado de situación con el cual llegamos a las elecciones, ¿no? Una economía parada, una economía a la que le faltan dólares, al gobierno le faltan dólares, recibe la ayuda de Estados Unidos y el mercado le devuelve comprándole todos los dólares que puede, sin inversión, donde el presidente se peleó con todos y ahora, acuérdense, hace menos de un mes creo, hizo un comunicado diciendo no voy a hablar mal
de los periodistas hasta las elecciones o algo así. Con lo cual se dio cuenta de que eso había sido un problema, ¿no? Y ya no dice ni econochantas, ni nada de todo eso. Sí, realmente la situación para el gobierno en el plano electoral no es la mejor, pero como vos bien dijiste, quizás esa posibilidad alternativa no está muy claro. Recordemos que la sociedad sigue con ese rencor y esa bronca respecto a esa entelequia llamada los políticos. Por lo tanto, hay muchas ofertas que no atraen, más allá de si son del peronismo o no. Y esto lo puede llegar a favorecer al gobierno, es decir, que no haya alternativa puede ser que lo favorezca. Pero creo que lo central para ver, y que lo vamos a ver no en el episodio siguiente, sino en el posterior, es en qué posición queda para lo que le pidieron los empresarios en la última semana en el coloquio de IDEA, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reformas que nos vas a traer para la inversión, por ejemplo? Pero también para sanear un poco algunas áreas de la economía argentina, como es el mercado ilegal entendido el mercado laboral ilegal, en el cual la mitad de las personas trabajan en negro, y esto tiene un efecto inmediato en lo que es el sistema previsional argentino. Por lo tanto, me parece que vamos a tener que empezarnos a preguntar qué esperamos del 2026 y del 2027 en adelante, pero no tanto en las elecciones en sí, sino en el plano legislativo. Es decir, de si el gobierno se va a encargar a hacer política, que es lo que estuvo ausente quizás en la mayor parte del tiempo de la gestión de Javier Milei, si bien tuvo ciertos momentos, como por ejemplo fueron la ley bases, pero también la ley base fue frenada en parte en la justicia, es decir, hay todo un mecanismo institucional que al gobierno se le hace muy difícil y va a tener que ser el mismo gobierno el que decida jugar en este marco institucional para intentar cambiar un poco la situación de la Argentina, ¿no? En ese sentido es que lo estamos diciendo. Sí, sí, y ahí cuando uno hace el análisis más fino de los números, de cuánto podría llegar a obtener el gobierno en bancas, repito lo que ya dijimos después de las elecciones bonaerenses, las bancas son lo que importa, no tanto el porcentaje. Cuando uno hace ese análisis, la verdad es que el gobierno no va a quedar tan lejos junto a aliados, claramente el PRO es un aliado, y a gobernadores con los cuales pueda terminar, si hace esa parte política que vos decís, de diplomacia política, no va a quedar tan lejos de poder pasar ciertas reformas. Porque incluso esos gobernadores manifiestan que quieren hacerlas. Con lo cual, si uno mira específicamente algunas provincias, ¿no? Hay algunas provincias que tienen solo 5 diputados. Las más chicas, es un mínimo, incluso están sobre representados. Tienen 5 y como se eligen por mitades, algunas incluso les tocan 2 diputados esta vez. A las que eligen 2 este año son Formosa, La Rioja, Río Negro y Tierra del Fuego. En esas provincias donde se eligen 2 diputados, si la Libertad Avanza sale segundo, obtiene un diputado. Y el que salió primero obtiene un diputado. En bancas es lo mismo. Por eso hemos insistido muchas veces de que la narrativa tal vez de pintar todo de violeta no era la correcta, ¿no? Hay otras provincias que eligen 3. Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero. Ahí, saliendo segundo el gobierno, y lleva 1. Tampoco es que le va tan mal, porque el que sale primero lleva 2. Y poner que en alguna salga primero. Y después hay provincias grandes como Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, en donde tiene acuerdo con el gobernador y entonces va a salir primero, como hemos dicho, ¿no? Que eran elecciones provinciales. Ahí es probable que salga primero y se lleven la mayoría. Y compensa con aquellas en donde no les va tan bien, aunque saliendo segundo se lleva bancas igual. Haciendo ese análisis, es probable que el gobierno termine llevándose entre 45 y 50 bancas. Actualmente tiene 37, según dice diputados, en la página oficial de diputados, que el bloque de la Libertad Avanza tiene, 37, de los cuales renuevan más o menos 7, 8, quedan más o menos en 30 los que siguen. Entonces, 45-30 da 75. Si hacemos un número así, si sacan más de 45, tiene más de 75. Va a llegar ese 80 que muchas veces hemos hablado. Y el PRO hoy tiene 35 bancas, de las cuales renueva 21, con lo cual son 14 que tiene seguras. Algunas las renovará, otras van dentro del paquete con alianza con la Libertad Avanza. Pero estamos hablando de los 90
diputados necesarios para tener el blindaje de un tercio, para que, como dijimos, no le hagan juicio político, no caigan sus vetos y pueda gobernar por decreto. No es lo mejor, pero esto es un análisis que hacemos. Con lo cual, si el gobierno saca esas 45 o 50 bancas, más las que saquen los gobernadores aliados, no está tan lejos de llegar a las 129 bancas, que es la mitad. El Senado es distinto, es verdad. En el Senado la tienen más difícil, pero hay algunas provincias que eligen senadores, que renuevan senadores, en las cuales al gobierno no le va a ir tan mal tampoco. Recordemos, eligen senadores Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos y Chaco, en las tres, tiene alianza con el gobierno local, con lo cual es probable que salga primero. Ahí puede tomar 2 de las 3 bancas en juego. Recordemos, ¿no? El Senado se eligen 3 senadores, 2 para la mayoría, 1 por la primera minoría. Y en las otras peleará, sacará 1. En muchos no tiene nada hoy, con lo cual va a subir su cantidad, pero bueno, le va a ser más difícil. Va a tener que negociar ahí, ¿no? Con los gobernadores y demás. Pero bueno, sacó la ley bases en su momento. O sea, no es imposible. Tiene que volver a ese Milei de la ley bases, en donde tenía más preeminencia Santiago Caputo y Guillermo Francos, que Karina Milei, que quiere pintar todo de violeta y no negociar con nadie. Sí, un poco de tracción política, ¿no? Que es lo que se le está pidiendo desde varios sectores, no solo desde Coloquio Idea, sino también desde Estados Unidos. Es un poco lo que trascendió recién cuando se empezó a hablar del supuesto swap y demás, es que se le pedía, bueno, saquen leyes, armate una alianza, hay una coalición de gobierno, en realidad una coalición legislativa, no necesariamente una coalición de gobierno, pero empezá a usar los mecanismos que tenés a mano, y dejá de ponerte a vos mismo palos en la rueda, que ese es el gran problema que lo hemos dicho al principio de la gestión de Javier Milei y que hoy insistimos. Los problemas de este gobierno fueron autoinfligidos, entonces es del mismo gobierno que debe resultar la solución, y repetimos, para la situación de la Argentina. Bueno, como ven, es una calecita la coyuntura, por eso habíamos arrancado por la parte internacional, que era un poco más interesante esta vez. Acá todo da vuelta y me termina medio mareado. Falta poco para las elecciones. Veremos ahí cuál es el resultado y lo analizaremos bien en profundidad, probablemente ocupando más de un episodio luego de ellas. Bueno, eso es todo. Síganos en YouTube y en Spotify. Activen la campanita en ambos que les avisa cuando subimos un episodio nuevo. Pónganle me gusta y compartan con sus conocidos, familiares, amigos. Y háganos llegar sus comentarios, que también siempre nos enriquecen. Nos vemos la próxima semana y les deseamos un buen fin de semana. Hasta la próxima. Chau. Chao, un abrazo.